En el vasto y poderoso reino de Egipto, el río Nilo era más que un simple río, era la fuente de vida para todo el país. Este río, tan vital para la agricultura, el comercio y la vida cotidiana de los egipcios, estaba lleno de peces, y sus aguas servían para regar los campos y proporcionar bebida. Sin el Nilo, la civilización egipcia no podría haber existido tal como la conocían. Sin embargo, para aquellos que habitaban en este próspero reino, un desastre imprevisto estaba a punto de desatarse. Moisés, un hombre elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud que sufría bajo el yugo del faraón, se presentó ante el rey de Egipto con un mensaje directo y claro: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Pero el faraón, convencido de su poder y sin querer ceder ante Moisés, rechazó el llamado divino. Fue entonces cuando Dios, a través de Moisés, desató la primera de las 10 plagas que azotarían a Egipto. Con la autoridad dada por Dios, Moisés levantó su bastón sobre el río Nilo, y al instante las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Lo que antes era un río fluido y vital para la vida en Egipto, ahora era un río putrefacto de color rojo oscuro. El agua ya no era apta para beber, y los peces que habitaban el río comenzaron a morir, flotando en la superficie. Los egipcios, acostumbrados a depender del Nilo para casi todo, se encontraron con un desastre sin precedentes. La contaminación del agua afectó a toda la región. Desde la nobleza hasta los campesinos, todos se vieron obligados a buscar agua en otros lugares, pero los pozos estaban contaminados, y no había ríos que ofrecieran agua limpia. Las casas de los egipcios se llenaron de caos y desesperación. Las provisiones de agua se agotaron rápidamente, y las familias temían por su supervivencia. En las calles, los egipcios gritaban por el agua, mientras que el aire estaba impregnado por el hedor de los peces muertos. El faraón, al principio indiferente a la solicitud de Moisés, comenzó a sentir el peso de la plaga. Llamó a sus magos y hechiceros, pero ni siquiera ellos pudieron revertir lo que había sucedido. El faraón no estaba acostumbrado a perder el control de la situación. Su soberbia se encontraba con la fuerza inquebrantable del Dios de Israel. Al ver que sus propios hechiceros no podían hacer nada, el faraón cedió temporalmente y pidió a Moisés que orara a Dios para que detuviera la plaga. Moisés, confiando en el poder divino, intercedió ante Dios, y al tercer día, las aguas del Nilo volvieron a ser normales. Sin embargo, en el corazón del faraón no se había producido ningún cambio genuino. Aunque reconoció el poder de Moisés, el faraón no estaba dispuesto a liberar al pueblo de Israel. De nuevo, su corazón se endureció, y se negó a cumplir el mandato de Dios. La primera plaga había mostrado el poder de Dios, pero también reveló la obstinación y el orgullo del faraón, que continuaría desafiando el plan divino, lo que provocaría aún más devastación en las plagas venideras. La contaminación del agua afectó a toda la región. Desde la nobleza hasta los campesinos, todos se vieron obligados a buscar agua en otros lugares, pero los pozos estaban contaminados, y no había ríos que ofrecieran agua limpia. Las casas de los egipcios se llenaron de caos y desesperación. Las provisiones de agua se agotaron rápidamente, y las familias temían por su supervivencia. En las calles, los egipcios gritaban por el agua, mientras que el aire estaba impregnado por el hedor de los peces muertos. El faraón, al principio indiferente a la solicitud de Moisés, comenzó a sentir el peso de la plaga. Llamó a sus magos y hechiceros, pero ni siquiera ellos pudieron revertir lo que había sucedido. El faraón no estaba acostumbrado a perder el control de la situación. Su soberbia se encontraba con la fuerza inquebrantable del Dios de Israel. Al ver que sus propios hechiceros no podían hacer nada, el faraón cedió temporalmente y pidió a Moisés que orara a Dios para que detuviera la plaga. Moisés, confiando en el poder divino, intercedió ante Dios, y al tercer día, las aguas del Nilo volvieron a ser normales. Sin embargo, en el corazón del faraón no se había producido ningún cambio genuino. Aunque reconoció el poder de Moisés, el faraón no estaba dispuesto a liberar al pueblo de Israel. De nuevo, su corazón se endureció, y se negó a cumplir el mandato de Dios. La primera plaga había mostrado el poder de Dios,
pero también reveló la obstinación y el orgullo del faraón, que continuaría desafiando el plan divino, lo que provocaría aún más devastación en las plagas venideras. La contaminación del agua afectó a toda la región. Desde la nobleza hasta los campesinos, todos se vieron obligados a buscar agua en otros lugares, pero los pozos estaban contaminados, y no había ríos que ofrecieran agua limpia. Las casas de los egipcios se llenaron de caos y desesperación. Las provisiones de agua se agotaron rápidamente, y las familias temían por su supervivencia. En las calles, los egipcios gritaban por el agua, mientras que el aire estaba impregnado por el hedor de los peces muertos. El faraón, al principio indiferente a la solicitud de Moisés, comenzó a sentir el peso de la plaga. Llamó a sus magos y hechiceros, pero ni siquiera ellos pudieron revertir lo que había sucedido. El faraón no estaba acostumbrado a perder el control de la situación. Su soberbia se encontraba con la fuerza inquebrantable del Dios de Israel. Al ver que sus propios hechiceros no podían hacer nada, el faraón cedió temporalmente y pidió a Moisés que orara a Dios para que detuviera la plaga. Moisés, confiando en el poder divino, intercedió ante Dios, y al tercer día, las aguas del Nilo volvieron a ser normales. Sin embargo, en el corazón del faraón no se había producido ningún cambio genuino. Aunque reconoció el poder de Moisés, el faraón no estaba dispuesto a liberar al pueblo de Israel. De nuevo, su corazón se endureció, y se negó a cumplir el mandato de Dios. La primera plaga había mostrado el poder de Dios, pero también reveló la obstinación y el orgullo del faraón, que continuaría desafiando el plan divino, lo que provocaría aún más devastación en las plagas venideras. Después de la devastación de la primera plaga, el faraón se negó a liberar a los israelitas. Moisés y Aarón, bajo el mandato de Dios, se presentaron ante el faraón, pidiéndole que dejara ir al pueblo de Israel, pero el faraón no cedió. Se desató la segunda plaga, las ranas. Moisés, siguiendo las órdenes de Dios, levantó su bastón sobre las aguas del Nilo, y las ranas comenzaron a surgir del río, multiplicándose de manera sobrenatural, cubriendo todas las áreas cercanas al Nilo. Las ranas invadieron toda la tierra de Egipto, entrando en las casas, en las camas, en los hornos, y en los tazones de comida. No había rincón de la tierra egipcia donde las ranas no estuvieran presentes. La invasión fue masiva. Las casas de los egipcios se convirtieron en prisiones de ranas. Las camas de los faraones y sus nobles estaban ocupadas por las ranas que croaban sin cesar, saltando y aplastándose unas contra otras. No solo los egipcios comunes, sino también los funcionarios de la corte, sufrieron la plaga. Los hornos fueron invadidos, y en los campos, las ranas cubrieron los cultivos y las áreas de trabajo, dificultando las actividades cotidianas. El faraón, viendo la magnitud del desastre, llamó a Moisés y a Aarón. Desesperado, le pidió a Moisés que orara a Dios para que quitara las ranas de Egipto, prometiendo que dejaría que los israelitas se fueran. Moisés aceptó la solicitud, pero pidió al faraón que eligiera el momento en que quería que se deshicieran las ranas. Este desafío sorprendió al faraón, que aceptó sin pensarlo mucho. Moisés oró a Dios, y al día siguiente, las ranas comenzaron a desaparecer de las casas, de los campos y de los campos de trabajo. Miles de ranas fueron arrojadas en montones y se descompusieron, creando un olor insoportable en todo Egipto. La plaga, aunque había sido retirada, dejó un rastro de sufrimiento y desorden, y el faraón, tras ver que la situación mejoraba, una vez más endureció su corazón y se negó a liberar a los israelitas. El faraón había cedido temporalmente, pero en su orgullo y arrogancia, volvió a ignorar la voluntad de Dios. La segunda plaga mostró la misericordia de Dios al concederle al faraón la oportunidad de arrepentirse, pero también reveló la implacable dureza de su corazón. Aunque la plaga fue retirada, el faraón no aprendió la lección, una vez más, desoyó el llamado divino. De esta manera, la lucha entre el poder de Dios y la voluntad del faraón continuaba. Después de las plagas del Nilo y las ranas, el faraón se negó a liberar a Israel. Egipto estaba caótico, y el faraón enfrentó la tercera plaga, los mosquitos.
Moisés y Aarón levantaron su bastón, y el polvo se convirtió en mosquitos. Los mosquitos cubrieron Egipto, desde las ciudades hasta los campos. Todos fueron picados, nobles, campesinos, esclavos y animales. El aire estaba lleno de zumbidos, causando molestia constante. Sin descanso, los egipcios no podían dormir, trabajar ni comer sin molestias. Los campos se volvieron insoportables con los mosquitos debilitando a los animales. Los magos no pudieron imitar ni revertir la plaga de los mosquitos. Fallaron en detener la propagación, sus artes no igualaron a Dios. Los hechiceros declararon al faraón que esto es el dedo de Dios. A pesar de esto, el faraón endureció su corazón nuevamente. La tercera plaga mostró el poder de Dios y la testarudez del faraón. Aunque los castigos divinos eran evidentes, el faraón siguió desafiando a Dios. El sufrimiento físico no cambió su voluntad de continuar con la obstinación. A pesar de las 3 plagas devastadoras que habían azotado a Egipto, el faraón seguía negándose a liberar a los israelitas. El pueblo egipcio sufría cada vez más, y la tierra se encontraba en ruinas, pero el corazón del faraón permanecía endurecido. A medida que la tercera plaga de los mosquitos cesó, el faraón parecía más decidido que nunca a no ceder, lo que provocó la aparición de la cuarta plaga, las moscas. Esta plaga fue una manifestación aún más impresionante del poder de Dios sobre la tierra de Egipto. Moisés y Aarón, siguiendo las instrucciones de Dios, levantaron su bastón sobre la tierra, y de inmediato, miles de moscas comenzaron a aparecer. Estas moscas no eran simples insectos, sino que llegaron en grandes cantidades, cubriendo Egipto por completo. Se desbordaron por las ciudades, los campos, las casas, los templos y los palacios del faraón. Se filtraron por todas partes, perturbando la vida diaria de los egipcios de una manera sin precedentes. El caos provocado por las moscas fue insoportable. Al igual que las ranas en la segunda plaga, las moscas invadieron cada rincón del país, creando una atmósfera insostenible. Las personas no podían escapar de los insectos que zumbaban a su alrededor, las moscas entraban en las casas, en los alimentos. Las moscas cubrían a los egipcios, picándolos sin cesar, y causaban una gran incomodidad, lo que les impedía llevar a cabo sus actividades cotidianas. En el campo, las moscas también causaron gran daño a los animales, debilitándolos y dificultando el trabajo. El faraón, como era de esperar, se mostró nuevamente preocupado y llamó a Moisés y a Aarón, pidiendo que se detuviera la plaga. A pesar de su sufrimiento, el faraón parecía más interesado en que la plaga se detuviera que en liberar al pueblo de Israel. Le pidió a Moisés que orara a Dios para que las moscas se alejaran de Egipto. Moisés accedió, pero como en las plagas anteriores, dejó en claro que solo sería bajo la condición de que el faraón cumpliera con lo que Dios le había ordenado. Una vez más, Moisés intervino ante Dios, y las moscas desaparecieron de Egipto. Sin embargo, al igual que con las plagas anteriores, el faraón no cambió su postura. Tan pronto como la plaga cesó, el faraón volvió a romper su promesa. A pesar de las evidencias claras del poder divino y el sufrimiento que su pueblo experimentaba, el faraón mantuvo su corazón endurecido, desoyendo la voluntad de Dios. La cuarta plaga dejó claro que la obstinación puede hacer que ignoren los llamados. El faraón, a pesar de la misericordia que Dios le mostró, persistió en su rebeldía, lo que llevó a las siguientes plagas más devastadoras. La plaga de las moscas fue un recordatorio del poder de Dios y de cómo las personas pueden resistir la voluntad divina. Las plagas se estaban apoderando de Egipto una tras otra, y el faraón, a pesar de las evidencias claras de la mano de Dios, se mantenía obstinado en su rechazo a liberar a los israelitas. Cada vez que una plaga se levantaba y después se retiraba, el faraón parecía más resuelto a no ceder, sin importar el sufrimiento de su pueblo. Pero la quinta plaga iba a ser aún más devastadora, ya que afectó directamente la fuente de vida y sustento de Egipto, su ganado. En ese momento, Moisés y Aarón, obedeciendo el mandato divino, se presentaron ante el faraón una vez más.
Después de advertirle de la gravedad de lo que estaba por suceder si no liberaba al pueblo de Israel, Moisés levantó su bastón sobre los campos de Egipto, y Dios desató la plaga que causó la muerte de todos los animales de Egipto. Desde los caballos hasta los camellos, las vacas, las ovejas, las cabras y todos los animales de carga de Egipto fueron atacados por una enfermedad mortal. El ganado, esencial para la agricultura, el transporte y la alimentación de Egipto, cayó rápidamente, uno tras otro. El aire se llenó de angustia, pues los campesinos que dependían de sus animales para arar los campos o transportar mercancías, vieron cómo sus fuentes de sustento desaparecían. Las tierras, que ya estaban debilitadas por las plagas anteriores, no podían sostenerse sin los animales de carga. Las pasturas y los campos de Egipto se vaciaron de sus animales, lo que agravó aún más la crisis económica y social. Los egipcios estaban impotentes, y el impacto de la plaga fue inmediato. Las familias se quedaron sin alimentos, sin medios para transportar sus productos, y sin la fuerza laboral que los animales les proporcionaban. Pero lo más asombroso de esta plaga fue que los animales de los israelitas, que vivían en la tierra de Gosén, no fueron afectados en absoluto. Mientras el ganado egipcio moría, los animales israelitas permanecían saludables. Este contraste evidente entre los egipcios y los israelitas era otra señal del poder de Dios y de su intervención directa en favor de su pueblo elegido. Al ver la magnitud de la devastación, el faraón, como era de esperar, intentó encontrar una solución. Las plagas que azotaban Egipto parecían no tener fin. A pesar del sufrimiento generalizado, el faraón persistía en su rechazo a liberar al pueblo de Israel, y su corazón se endurecía cada vez más. Cada vez que una plaga se desataba, el faraón, incapaz de detener el caos que le rodeaba, se mostraba dispuesto a hacer promesas, solo para romperlas una vez que la plaga cesaba. Dios, sin embargo, no se detendría en su plan, y la sexta plaga iba a ser aún más dolorosa y devastadora para los egipcios. Esta plaga, a diferencia de las anteriores, no fue una invasión masiva de animales o insectos, sino una enfermedad terrible que afectó a todos los egipcios, sin distinción de clase social. Moisés y Aarón, siguiendo las instrucciones de Dios, se presentaron ante el faraón, y sin necesidad de preámbulos, levantaron su bastón sobre la tierra de Egipto. En ese instante, Dios desató una plaga de úlceras. Estas llagas dolorosas aparecieron en la piel de los egipcios, desde los hombres hasta los animales. Las úlceras comenzaron como pequeñas manchas y rápidamente se convirtieron en grandes llagas abiertas que ardían y causaban un dolor insoportable. Los egipcios se rascaron y se frotaron las heridas, pero la plaga no desapareció. Las úlceras cubrían el cuerpo de cada ser viviente que estaba bajo el dominio de Egipto. Los hechiceros del faraón, quienes hasta ese momento habían intentado imitar las plagas de Moisés, no pudieron hacer nada para aliviar la situación. De hecho, ellos mismos fueron golpeados por las úlceras. Los magos, que antes se jactaban de su poder y habilidades, ahora se encontraban tan desprovistos de soluciones como el resto de los egipcios. Su falta de poder frente a esta plaga fue otra señal de la grandeza del poder de Dios. La magnitud del sufrimiento fue indescriptible. Los egipcios, que ya estaban agotados por las plagas anteriores, se encontraron con una nueva forma de agonía. En las ciudades, los mercados, las casas y los templos, el lamento de los egipcios llenaba el aire, mientras intentaban encontrar alivio sin éxito. A pesar del sufrimiento generalizado y de la impotencia de sus propios hechiceros, el faraón no cedió. Al igual que en las plagas anteriores, hizo promesas de liberación, pero cuando la plaga se retiró, su corazón volvió a endurecerse. Por otro lado, los israelitas, que vivían en la tierra de Gosén, no fueron afectados por las úlceras. Este hecho subraya una vez más la diferencia entre el pueblo elegido de Dios y el pueblo de Egipto. Egipto seguía sumido en el caos, azotado por las terribles plagas que se habían desatado con fuerza inusitada. El faraón, a pesar de su sufrimiento y el de su pueblo, continuaba negándose a liberar al pueblo de Israel.
Cada plaga parecía más destructiva que la anterior, pero el faraón persistía en su obstinación. Después de la terrible plaga de las úlceras, Dios desató la séptima plaga, el granizo acompañado de fuego. Moisés y Aarón se presentaron una vez más ante el faraón, transmitiéndole el mensaje de Dios: deja ir a mi pueblo, para que me sirva, porque si no lo haces, una gran tormenta caerá sobre ti. El faraón, como era su costumbre, se mostró desafiante y arrogante, sin reconocer el poder de Dios ni la gravedad de la advertencia. Ante la necedad del faraón, Moisés levantó su bastón hacia el cielo. De inmediato, comenzaron a formarse nubes oscuras y aterradoras que cubrían el cielo de Egipto. Sin previo aviso, un torrente de granizo comenzó a caer con furia sobre la tierra de Egipto. Pero esta no era una tormenta común, el granizo era tan grande como piedras, y caía acompañado de rayos y truenos que iluminaban el cielo y estremecían la tierra. El granizo no solo causaba daño a las personas, sino que también destruía los cultivos, los árboles y la vegetación de Egipto. La fuerza de la tormenta fue tal que el suelo se cubrió de hielo. Lo que hizo aún más aterradora esta plaga fue que el granizo venía acompañado de un fuego abrasador. La tormenta de granizo no solo dañaba lo que tocaba, sino que las llamas incineraban todo a su paso. Los campos que ya estaban debilitados por las plagas anteriores, como las langostas y la enfermedad del ganado, ahora se veían envueltos en llamas. Los animales que no habían muerto en la plaga anterior ahora se veían atrapados entre el fuego y el hielo, y los hogares egipcios sufrían grandes daños. La magnitud del desastre era tal que las personas corrían buscando refugio, pero pocos pudieron escapar del impacto de la tormenta. Los egipcios, aterrados, se refugiaron en sus casas. Curiosamente, algunos de los egipcios que temían a Dios tomaron precauciones y pusieron a salvo a sus animales y esclavos. Estas personas intentaron escapar de la furia de la naturaleza. El faraón, al ver la magnitud del desastre, llamó a Moisés y a Aarón para pedirles que intercedieran ante Dios, prometiendo liberar a los israelitas si la tormenta cesaba. Moisés oró a Dios, y al instante, la tormenta de granizo y fuego cesó, pero como había ocurrido antes, tan pronto como el faraón vio que la tormenta había pasado, su corazón se endureció nuevamente. La séptima plaga no solo demostró el poder destructivo de Dios, sino que también dejó en evidencia la terquedad del faraón, quien no cambió su actitud. Este ciclo de sufrimiento y negación continuaba, y el faraón se adentraba más y más en su rebeldía, a pesar de las claras señales de que lo que estaba ocurriendo era el juicio divino sobre Egipto. La devastación que había sufrido Egipto con las anteriores plagas había dejado al país en un estado de desesperación y desolación. A pesar de las terribles pérdidas sufridas por el faraón y su pueblo, el corazón del faraón seguía endurecido. Aunque las señales de juicio divino eran claras y las calamidades desbordaban el reino, el faraón se mantenía firme en su negativa a liberar a los israelitas. Fue entonces cuando, como respuesta a su obstinación, Dios desató la octava plaga, una invasión masiva de langostas. Moisés y Aarón, una vez más, se presentaron ante el faraón, transmitiéndole el mensaje de Dios: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo haces, enviaré langostas sobre tu tierra que devorarán todo lo que quede de los cultivos, después del granizo y el fuego. El faraón, una vez más, se mostró desafiante, y al igual que en las plagas anteriores, no cedió a las advertencias. En ese momento, Dios ordenó que una multitud de langostas invadiera Egipto. Las langostas llegaron de manera inesperada. En cuestión de horas, miles de millones de langostas aparecieron de todas direcciones, cubriendo el cielo y oscureciendo el sol. El zumbido de las alas de las langostas era tan fuerte que se podía escuchar a kilómetros de distancia. Estas langostas no solo invadieron las tierras, sino que se posaron en los árboles, cubrieron los cultivos y se extendieron por toda la tierra. No quedaba espacio libre, ni un solo rincón de Egipto sin ser invadido por estas criaturas devoradoras. Las langostas atacaron todo a su paso. Los cultivos que habían sobrevivido a las plagas anteriores, como el granizo y el fuego, ahora eran destruidos por completo.
Las langostas devoraron las hojas de los árboles, las frutas, los cereales y todo lo que encontraba en su camino. La tierra, que ya estaba empobrecida y golpeada por la sequedad y la destrucción, se veía aún más vacía. En los campos, las cosechas, que habrían sido esenciales para la supervivencia de Egipto, fueron arrasadas en cuestión de días, y el país quedó aún más empobrecido. Este desastre natural fue de tal magnitud que no solo afectó a los agricultores y campesinos, sino que toda la estructura económica de Egipto comenzó a colapsar. La falta de comida, causada por la destrucción de los cultivos, afectó a las familias egipcias. El hambre comenzó a hacer mella en la sociedad. La desolación era absoluta, y los egipcios se encontraron frente a la posibilidad de la hambruna. El faraón, al ver la devastación que las langostas causaban, no pudo ignorar más la magnitud de la plaga. Llamó a Moisés y a Aarón, y en su desesperación, les pidió que oraran a Dios para que las langostas se alejaran. Prometió que, si se apartaban las langostas, liberaría a los israelitas. Moisés, lleno de confianza en el poder de Dios, intercedió. Al instante las langostas comenzaron a alejarse, y el viento las arrastró al mar. Sin embargo, cuando la plaga cesó, el faraón, como en las plagas anteriores, se negó nuevamente a cumplir su promesa y liberó a los israelitas. Esta octava plaga dejó una marca indeleble en Egipto, no solo por la magnitud de la destrucción, sino también por el hecho de que, incluso después de sufrir tanto, el faraón seguía demostrando una resistencia obstinada frente al poder divino. Las langostas, como las plagas anteriores, fueron una advertencia más de que la misericordia de Dios estaba disponible, pero el faraón elegía ignorarla. La terquedad del faraón se convirtió en la razón por la cual las plagas continuaban. La justicia de Dios se estaba manifestando en todo su esplendor. Después de la devastación de las langostas, y a pesar de la continua resistencia del faraón, Egipto continuaba sufriendo bajo el peso de las plagas. La economía estaba arruinada, los cultivos destruidos, el ganado diezmado y la moral de los egipcios, así como la del propio faraón, al borde del colapso. Sin embargo, el faraón no cedía, y su obstinación lo llevaba a desafiar a Dios una vez más. Ante esta negativa persistente, Dios desató la novena plaga, la oscuridad. Esta plaga fue completamente diferente a las anteriores, pues no fue una invasión de animales, ni de insectos, ni una enfermedad física. La oscuridad cubrió todo el país durante 3 días enteros. No fue una oscuridad común, como la de una noche sin luna, sino una oscuridad densa, espesa, que parecía casi tangible. Era una oscuridad que podía sentirse, una oscuridad que se adhería al aire, a la tierra y a los corazones de los egipcios. Los egipcios no podían ver ni siquiera a la persona que tenían delante de ellos. El sol se apagó, y las estrellas no ofrecían luz. La oscuridad era tan profunda que las personas no podían moverse ni realizar sus actividades cotidianas. Nadie podía salir de su casa, ni trabajar, ni siquiera comer. El miedo y la desesperación se apoderaron de todos, pues esta oscuridad no solo era física, sino también espiritual. Los egipcios estaban atrapados en un vacío que los rodeaba, sin la esperanza de ver la luz de nuevo. La oscuridad era un signo claro del juicio de Dios, y representaba el caos y la confusión. Durante esos 3 días, nadie se atrevió a salir de su casa, y la vida en Egipto se detuvo por completo. No había luz en las casas ni en las calles, solo la penumbra y la sensación de estar atrapados en un mundo sin esperanza. Las familias permanecieron en silencio, incapaces de ver o hacer nada. La oscuridad abrumaba a todos por igual, sin distinción de clase social, y sumió a Egipto en el más absoluto aislamiento. Sin embargo, mientras Egipto estaba sumido en la oscuridad, la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, permaneció iluminada. Este contraste mostró el poder de Dios. Dios estaba demostrando que, a pesar de la calamidad que había caído sobre Egipto, Él seguía cuidando a los israelitas, dándoles luz en medio de la oscuridad. El faraón, como en las plagas anteriores, vio lo que estaba sucediendo, y, a pesar del sufrimiento generalizado, su corazón seguía siendo obstinado.
Después de los 3 días de oscuridad, llamó a Moisés y le pidió que intercediera para que la oscuridad se levantara, pero le impuso una condición, que los israelitas pudieran irse, pero sin llevar consigo a sus animales. Moisés, consciente de que esa era otra tentativa del faraón, rechazó la oferta. Moisés sabía que la liberación total del pueblo de Israel era el mandato divino, y que no podía comprometerse a medio acuerdo. Después de 3 días de sufrimiento y desesperación, Dios, a través de Moisés, puso fin a la oscuridad, y la luz regresó a Egipto. La tierra de Egipto, después de haber sido devastada por 9 plagas de proporciones catastróficas, seguía bajo el juicio de Dios, y el faraón se mantenía firme en su negativa a liberar al pueblo de Israel. El faraón había sido testigo de la sangre que convirtió al Nilo en un río putrefacto, las ranas que invadieron cada rincón de Egipto, la invasión de los mosquitos, las moscas que arruinaron la vida cotidiana, la enfermedad del ganado, las llagas dolorosas, la tormenta de granizo y fuego, las langostas que destruyeron las cosechas y la oscuridad aterradora que sumió al país en la desesperación. Sin embargo, a pesar de todo esto, el faraón persistió en su obstinación, desafiando la voluntad divina. La resistencia del faraón llegó a su fin con la 10ª y última plaga, la muerte de los primogénitos. Dios había anunciado, a través de Moisés, que esa plaga sería la más devastadora de todas, y que con ella, el faraón finalmente cedería y dejaría ir al pueblo de Israel. La plaga consistiría en la muerte de todos los primogénitos en Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo de los prisioneros, y también los primogénitos de los animales. Todo Egipto sufriría esta pérdida, pero el pueblo de Israel sería salvo, ya que Dios les dio instrucciones precisas sobre cómo protegerse. Dios ordenó a los israelitas que sacrificaran un cordero sin defecto, cuya sangre debían untar en los postes de las puertas de sus casas. Esa noche, el ángel de la muerte pasaría por todo Egipto, y donde viera la sangre del cordero, pasaría de largo, protegiendo a la familia. Pero donde no se encontraba la marca de la sangre, el ángel de la muerte llevaría a cabo su juicio, arrebatando la vida del primogénito en esa casa. La noche de la 10ª plaga llegó, y el pueblo de Israel obedeció las instrucciones divinas, sacrificando el cordero y marcando sus puertas con su sangre. Mientras tanto, los egipcios, que no conocían este acto de protección, estaban sumidos en el miedo y la desesperación. Aquella noche, un lamento indescriptible llenó el aire, pues la muerte llegó a cada hogar egipcio donde no había marca en la puerta. Los primogénitos de las familias más humildes y los de la casa real, incluidos los hijos del faraón, murieron a manos del ángel de la muerte. No hubo casa sin lamento, y la pena que invadió al pueblo egipcio fue insoportable. El faraón, al recibir la noticia de la muerte de su propio hijo, fue sacudido profundamente por el dolor.